Señor es maravilloso. De verdad que el Señor es maravilloso. Él no deja de sorprendernos cada día. Por eso le adoramos y le glorificamos cada día de nuestra vida. Vamos a compartir la palabra y me gustaría que pudiésemos abrir en el Evangelio de Jesús, según Mateo, y nos vamos a ir hasta el capítulo 16. Mateo capítulo 16 hasta el versículo 13. Cuando lo tengan, di amén, y así podemos comenzar. Pues bien, dice la palabra del Señor en Mateo 16, 13, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, bueno, uno Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y les dijo Jesús, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén. Hasta ahí vamos a leer en esta noche. Padre, gracias por tu palabra, Señor, gracias. Porque podemos leerla libremente, Señor, sin miedo a persecución, sin miedo a represalias. Señor, gracias. Oramos en el nombre de Jesucristo. Que mientras tu palabra es predicada en esta noche, que mientras tu palabra es enviada, es lanzada, Señor, a los corazones de mis hermanos, que ocurran los prodigios, las señales, las maravillas, todo lo que tu palabra dice que ella puede hacer, que ocurra esta noche en este lugar, Señor, esas sanidades, esas liberaciones. Gracias te damos por todo lo que estás haciendo y por todo lo que vas a hacer, Señor, en el nombre bendito de Jesús. Y el que lo cree dice fuerte, amén. Quiero comenzar este mensaje por el final. Quiero comenzar dándote la conclusión de esta predicación, la finalidad de este mensaje. Lo que pretendo es que todos los que estamos aquí, y todos los que nos están viendo, pero sobre todo todos los que estamos aquí, podamos salir de este lugar diciendo esa afirmación que Pedro dijo cuando él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Que todos pudiéramos irnos de este lugar diciendo, tú eres el Cristo. Fíjate, Jesús estaba con sus discípulos en una región llamada Cesarea de Filipo y él comenzó a hablarles de él mismo. Jesús siempre hablaba de él. Él tenía el arte de convertir toda circunstancia, toda conversación, toda situación, toda vivencia en una oportunidad para hablar de él, para hablar de su Padre, para hablar del reino. Jesús hablaba de él, del reino, porque al fin y al cabo uno habla de lo que hay en su corazón. La Biblia nos enseña en Mateo 12:34, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Uno quizá puede fingir por un tiempo, uno quizá a veces puede forzar una conversación, pero al fin y al cabo uno va a hablar constantemente de lo que abunda en el corazón. Así que la pregunta es, ¿cuáles son tus temas de conversación? ¿De qué sueles hablar? ¿De qué sueles hablar cotidianamente? Cuando menos te das cuenta de qué palabras están en tu boca. Porque tu manera de hablar te delata, como le dijeron a Pedro, ¿recuerdan? ¿Hablas de Dios permanentemente? ¿Le compartes a la gente de tu alrededor, de tu trabajo, amigos, conocidos, familia, qué sé yo? ¿Hablas acerca de Dios o te cuesta dirigir toda conversación a las cosas del Señor? A veces mi mujer me dice, Alberto, eres monotemático, solo hablas de un tema, eres aburrido, me dice ella a veces. Solo hablas de Jesús y de la iglesia, y está bien en la calle, pero en casa hablemos de otras cosas. Y bueno, es que al fin y al cabo uno habla de lo que tiene en su corazón, y uno intenta desviar a otra conversación, pero cuando te das cuenta estás hablando de lo que hay en tu corazón. Cada uno habla de lo que abunda dentro de sí mismo. ¿De qué hablan los padres? Sobre todo los primerizos como yo. ¿De qué hablamos los padres primerizos?
De los niños, de los bebés. Ay, mira, ¿sabes lo que le pasó a la niña ahora? Ay, durmió toda la noche y no, se levantó a las 4 y tomó un biberón. Y hablamos constante y permanentemente de los niños porque es lo que hay en ese momento en nuestro corazón. ¿De qué hablan los enamorados? ¿De qué hablan? ¿Tú te has dado cuenta de esa persona enamorada que siempre tiene un brillito en los ojos? ¿De qué habla el enamorado? ¿De qué habla la enamorada? De su enamorado solamente, que a veces uno dice, oye, pesado ya hablándome de esta persona, hombre. Pero uno está enamorado y habla de esa persona. ¿De qué habla el futbolero? Toda conversación, todo símil, toda comparación se la lleva al fútbol. ¿De qué habla el amargado? ¿De qué habla el amargado? La cosa está fea y peor se va a poner. La cosa está... de esta no levantamos cabeza ya. El amargado habla de sus amarguras. El iracundo, ¿de qué habla el iracundo? Siempre enfadado, siempre gritando, siempre con violencia. El avaro, ¿de qué habla? El egoísta, el avaro. ¿De qué? Del dinero, de que si no llega a final de mes, de que si esto es muy caro, de que si lo otro, de las riquezas, del trabajo constante y permanentemente. Pero los que estamos apasionados por Jesús, ¿de qué hablamos? De Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué Jesús siempre hablaba de Él? ¿Por qué Él tenía la capacidad de toda conversación derivarla en hablar de Él? ¿Por qué? Oye, porque cuando una persona solo habla de sí mismo, quizás que pueda tener un problema de autoestima, o peor aún, quizás que pudiera tener un problema de orgullo, por eso siempre habla de sí mismo. Pero créeme que este no es el caso de Jesús. Él no hablaba de sí mismo por vanagloria, sino que simplemente Él hablaba lo que el Padre le mandaba decir. Él no hacía lo que quería, Él siempre obedecía órdenes de su Padre. Jesús hablaba de Él porque el deseo del Padre, el deseo de Dios es que hablemos de Jesús. Ese es el deseo del Padre. Dios está deseoso de que nosotros hablemos de Jesús. Dios está deseoso de que tú en tu trabajo puedas sacar el tema de conversación de Cristo. Dios está deseoso de que hables a la gente a tal grado que dice, mi niño, tú simplemente abre la boca que yo la voy a llenar de palabras. Préstame tu boca para hablar. Déjame hablar a través de ti. ¿Y por qué el deseo del Padre es que estemos hablando siempre de Jesús? ¿Qué insistencia con esto? ¿Por qué? ¿Qué deseo tiene Dios de que hablemos de Jesús? Porque Dios quiere que toda persona sea salva. Que toda persona, cuando parta de este mundo, se vaya a la eternidad con Él. De que el alma de cada persona que parta de este mundo pase a una eternidad con Él. Y la única manera de que eso suceda es que la gente crea en Jesús. Y la única manera de que la gente crea en Jesús es que tú le hables de Jesús. ¿Recuerdan la gran oración que hace Cristo, que hace Jesús en Juan capítulo 17? Por falta de tiempo no lo vamos a leer lógicamente todo el capítulo, pero si esta noche cuando llegues a casa pudieras leerlo, Juan capítulo 17, la oración de Jesús, lo que los teólogos conocen como la gran oración de Jesús. Esa oración que Él hace justo antes de ser arrestado para ir a la cruz. Te garantizo que esta oración te interesa, porque Jesús aquí oró por ti. Jesús aquí oró por mí. Jesús aquí oró por todos en el versículo 20 cuando Él dijo, mas no ruego solamente por estos, hablando de los discípulos porque previamente oró por sus discípulos, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Te das cuenta de lo que dice este pasaje? Que la gente que todavía no cree lo puede hacer por la palabra de ellos. ¿Y quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? Ponte en el contexto, está con los discípulos. La gente va a creer por la palabra de los discípulos. ¿Quiénes son hoy los discípulos? ¿Son Pedro, son Mateo, son Juan? No somos tú y yo. Entonces la gente va a creer cuando nosotros hablemos la palabra. Dios quiere que todos sean salvos. Y todavía en tu entorno, todavía en mi entorno, hay muchos de los que han de creer. Y solamente van a creer cuando nosotros compartamos la palabra. Cuando nosotros les hablemos la palabra del Señor. Eso por lo menos enseña mi Biblia en Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Te das cuenta? Si no hay gente que predique la palabra, la gente no va a oír la palabra. Y si no oyen la palabra, no van a creerla.
Por eso el deseo del Padre es que hablemos permanente y constantemente de Jesús. Estemos donde estemos. Hablemos de Jesús sin religiosidades, sin ser radicales, así que al final esa gente no le gusta a nadie, nadie le escucha. Tenemos que ser sabios a la hora de compartir nuestra fe, con mansedumbre, con reverencia, dando raciocinio de nuestra fe, explicando la palabra del Señor de una manera práctica y sencilla. Debemos estar permanentemente hablando de Jesús, hacer famoso su nombre. Debemos dar a conocer el nombre de Jesús, hablar de Él sin cesar, meterlo como quiera que sea en todas nuestras conversaciones, decirlo en todas nuestras conversaciones. Como 2 Timoteo 4:2 enseña que prediques la palabra, fuera y no fuera de tiempo. Siempre predica la palabra del Señor, siempre. Deberíamos de hablar menos de nosotros, menos del COVID. Ahora el tema de conversación es el COVID, es el coronavirus. Es ¿cómo se llama esta variante? El Omicron, ahora está el Deltacron, ahora no sé cuánto, y siempre, y estamos haciendo pero que muy famoso el COVID, ya el COVID es famosísimo. Hagamos famoso el nombre del Señor, hablemos siempre del Señor, hablemos menos de nuestros logros, hablemos menos de nuestros fracasos, hablemos menos de nuestros problemas, de nuestras miserias, hablemos menos de nosotros y hablemos más de Jesús. Porque al final de cuentas la gente lo que necesita es escuchar de Jesús. No escuchar de nosotros, ni lo bien que nos va, ni lo mal que nos va. La gente necesita hablar de Jesús. ¿Cuántos se comprometen este año a hablar más de Jesús? Hacerse, pero con sabiduría. Por favor, se los ruego, con sabiduría. Entendiendo que la finalidad no es predicar simplemente, no, sino que la gente crea en el Señor. Y a veces hay predicaciones que tú dices, esto lo último que va a conseguir es que la gente crea, porque rechaza el mensaje. Entonces uno tiene que ser muy sabio a la hora de hablar del Señor. Tenemos que hablar más del Señor. Cuando yo me convertí al Señor, hace un poquito más de 20 años, recuerdo que había gente quizá en ese momento que no podía ir a la iglesia y cuando llegaba y me preguntaban, oye, ¿y de qué se predicó hoy? ¿A cuántos le hacen esa pregunta cuando llegan a casa o al trabajo? Oye, ¿y de qué hablaron ayer en tu iglesia? Oye, ¿qué predicó el pastor hoy? Oye, ¿y qué se enseñó allí? ¿Verdad? Hoy me gustaría que si te hicieran esta pregunta, tú pudieras decir, hoy se predicó de Jesús. Hoy se habló de Jesús. Sí, pero ¿de qué? De Jesús. Sí, pero bueno, hubo un tema en concreto, Hoy se habló de Jesús. Jesús preguntó a sus discípulos acerca del Hijo del Hombre. Dice el versículo 13, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Oye, toda esta muchedumbre, toda esta multitud, le dice a los discípulos, toda esta gente, ¿quién dicen que soy yo? ¿Quién dicen que es el Hijo del Hombre? Esta expresión era bien conocida para los judíos porque se estaba refiriendo al Mesías. Y le dieron varias opciones. Le dijeron, bueno, ¿sabes qué? Algunos dicen que eres Juan el Bautista. Que sí, que aquel le cortó la cabeza, pero que ha reencarnado, qué sé yo, y dicen que eres Juan el Bautista. Otros piensan que no, que eres Elías. Otros, sin embargo, dicen que eres Jeremías. Y por ahí hay otros que dicen, bueno, alguno de los profetas será este hombre. La gente tenía opiniones diversas de Jesús. La gente tenía opiniones diferentes de Jesús, al igual que hoy en día. Tú pregúntale a 10 personas, ¿quién es Jesús para ti? Te van a dar 10 opciones diferentes. Hay quienes creen que Jesús sigue siendo un profeta, ¿verdad? Por ejemplo, los musulmanes, ellos piensan que es un profeta. Otros creen que, no, sí, es un enviado de Dios. Tanto como el Hijo, no, y menos Dios, pero es un enviado, es un mensajero de Dios. Otros creen que Jesús fue un revolucionario, un gran maestro, un gran rabino de la época. Otros piensan que Jesús es una estampita que llevo en la cartera para que me dé suerte, para que en los momentos de enfermedad, en los momentos de crisis, en los momentos duros, lo que hago simplemente es abrir y besar esa estampita quizás, o rezarle. Otros creen que Jesús es una estatua colgada en aquella iglesia o colgada de aquel crucifijo. Para otros Jesús simplemente es un personaje histórico, como pudiera ser Alejandro Magno, como pudiera ser Napoleón. Bueno, es un personaje de la historia. Y después de escuchar las opiniones públicas, después de que Jesús escuchara lo que la multitud, lo que la muchedumbre decía que era Él, Jesús se interesó por sus discípulos a nivel personal.
Y en el versículo 15 les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Qué tremendo, ¿no? Ahí están los discípulos diciendo, bueno, Señor, algunos que si Jeremías, que si Juan el Bautista, algunos que si Elías, y de repente Cristo les para en seco y le dice, vale, eso está bien, pero ahora quiero saber, ¿qué dices tú? ¿Quién soy yo para ti? Les dice el Señor. Oye, a priori esta pregunta sería fácil de responder, pero tiene tela, ¿eh? Si yo te preguntara a ti, oye, ¿quién es Jesús para ti? ¿Qué responderías? ¿Quién es Jesús para ti? Jesús se centró ahora únicamente en sus discípulos. Ya obvió a la multitud, se olvidó de la multitud y se centró única y exclusivamente en sus discípulos. Quizás querían enseñar cosas, entre otras cosas, que no siempre tenemos que opinar como el resto. Que no siempre nuestra opinión tiene que estar valorada o cimentada en lo que piensa la multitud. Está bien lo que dice la multitud, pero ¿y tú? ¿Cuál es tu opinión propia sobre Jesús? Está bien escuchar lo que la gente dice, lo que el pastor enseña, lo que los obreros enseñan, lo que desde aquí se enseña. Está, gloria a Dios por lo que aquí se enseña, maravilloso. Pero tú, ¿quién dices que es Jesús? No lo que el pastor dice, no, tú, ¿quién dices que es Jesús? Cuando Marcos cuenta esta historia, hemos leído el Evangelio de Mateo, pero Marcos también narra este acontecimiento. Es interesante el hecho de que Marcos recalca que esta pregunta Jesús se la hace a los discípulos cuando estaban en el camino. Dice Marcos 8:27, salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo y en el camino, no pierdas el detalle, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ya el ministerio en Galilea había terminado y ahora estaban rumbo a la cruz, ya estaban camino a la cruz. Es decir, ellos estaban activos en la obra del Señor. Estaban permanentemente activos en la obra de Dios. Y Jesús en el camino, en esa actividad, en esa rutina diaria, les detiene para hacerles esta pregunta. Y es que a veces, durante el camino, es bueno detenernos y preguntarnos, ¿quién es el Señor para mí? ¿Qué representa Dios para mí? Oye, ¿por qué hago lo que hago? O mejor dicho, ¿para quién hago lo que estoy haciendo? A veces estamos en el camino, activos, estamos siempre haciendo cosas, pero Jesús les detuvo en el camino y les dijo, hey, ¿quién soy yo para ti? Créeme que se puede hacer la obra del Señor sin el Señor de la obra. Desgraciadamente muchos creyentes hoy en día están siguiendo un cristianismo sin Cristo. Por eso el Señor les detuvo por un momento y les dijo, deténganse. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? ¿Qué represento yo para ti? Cuando uno está activo en la obra de Dios, puedes llegar a hacer las cosas por inercia. Seguramente tú no, pero hay gente que puede llegar a hacer las cosas por inercia. Hacerlas porque tienen que hacerlo. Porque ya el cuadrante de la iglesia dice que a ti te toca hoy estar en la alabanza, hoy te toca estar a ti para recoger las ofrendas, hoy te toca a ti hacer la oración, hoy te toca, qué sé yo, y como es lo que te toca, lo haces. Pero pregúntate, ¿por qué estás haciendo lo que haces? ¿Porque un encargado te puso a ti en esa labor? ¿Para quién estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Para agradar a un hombre? Quizá ya es rutina venir los jueves, los domingos a la iglesia. Ya es parte de tu agenda. Las cosas del Señor ya las has agendado. De lunes a viernes de 8 a 4 trabajo. Los jueves a las 7 voy a la iglesia. Ya los domingos media hora antes voy a la iglesia. Has agendado las cosas del Señor. Por eso es importante que hoy nos detengamos. Y vamos a olvidar lo que la gente piense. Que nosotros digamos, ¿quién es Jesús para mí? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué separo de mi tiempo, de mis quehaceres, para venir a escuchar la palabra? ¿Por qué me levanto esos 5, 10, 15 minutos antes todos los días para invertirlos en orar? ¿Por qué pierdo tiempo leyendo la palabra todos los días? ¿Por qué quedo muchas veces avergonzado con mi propia familia, con mis propios amigos, hablándoles del Señor? ¿Qué necesidad tengo yo de eso? ¿Por qué hago lo que hago? Y atentos a la respuesta de Pedro cuando él contestó, él dijo,
tú eres el Cristo. Oye, ¿ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro, que eso era un charlatán que ustedes no se pueden ni imaginar. Eso era un bocaza. Fíjate que cuando Cristo dice, oye, la multitud que dice la Biblia, todos le dijeron, bueno, Juan el Bautista, Jeremías, lo que sea, pero cuando él dice, ¿y ustedes? Pedro es el único que habla. Él es un bocaza. Y él dice, tú eres el Cristo. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Cristo no es el nombre del Señor. El nombre del Señor es Jesús. Es el nombre sobre todo nombre. Ese es el nombre del Señor, Jesús. Cristo es un título que significa ungido. En griego se dice Cristo, en hebreo Mesías. Cristo no es un nombre, es un título. Y entonces, ¿qué quiso decir Pedro con que Él es el Cristo? Con que tú eres el Mesías. ¿Qué quiso decir Pedro? Mira, desde que el hombre cayó en pecado en el Edén, y junto con el pecado se añadió todas las desgracias, Dios prometió un Salvador. Si recuerdas ahí en Génesis capítulo 3, verso 15, un texto conocidísimo, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La simiente es Jesús. Todos los judíos, desde los tiempos del Edén, desde los tiempos de Adán y Eva, esperaban al ungido, al Salvador, al Cristo, al Mesías. Era la gran promesa de Dios, era la única esperanza que tenía el pueblo judío. Todos los días estaban orando, Señor, manda al Mesías, manda al Cristo. ¿Cuándo mandarás a nuestro Salvador? Desde los tiempos del Edén era la esperanza del judío. Ese ungido, ese Cristo les libraría de la aflicción, de la esclavitud en muchas ocasiones, de la extorsión de los enemigos, de los problemas incluso. Para el judío el Cristo era la gran promesa para sus vidas. Y cuando Pedro vio a Jesús, es ahí que le dijo, tú eres el Cristo, tú eres la promesa del Padre, tú eres el todo de nuestra vida, tú eres lo que estábamos esperando desde los tiempos del Edén. Jesús es el todo del hombre. Él lo es todo. Él no debería de ser parte de nuestras vidas. Él debería de ser nuestra vida. Él es el todo del hombre. Me gustaría ir finalizando. No sé si me pueden ayudar con el piano, por favor. Uno de mis versículos favoritos, yo estoy enamorado de este versículo desde hace muchísimo tiempo. Efesios 1:23 dice, tendríamos que entender el contexto, pero vamos a ceñirnos a lo que dice este versículo nada más. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel, fíjense ese aquel cómo está en mayúscula, está hablando de Jesús. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Jesús lo llena todo. Absolutamente lo llena todo. Aquel lo llena todo. Él es nuestro Cristo, nuestro Salvador. Él es la gran promesa, la única esperanza que tiene el ser humano. No es un gobierno, no es más dinero, no es mejor economía. La única esperanza es Jesús. Cuando Pedro dice esto, tú eres el Cristo. Tú eres lo que tantos años llevo esperando. Tú eres lo que mis abuelos, mis tatarabuelos me han estado inculcando. Un día vendrá el Salvador. Ese eres tú, le dijo Pedro. ¿Sabes lo que hizo el Señor? Alabó la respuesta de Pedro. Mateo 16:17 dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Te das cuenta? Jesús alabó esta respuesta y bendijo a Pedro, porque Pedro logró entender que Él es el Cristo. Para otros era un buen maestro, un buen rabino, una persona problemática, pero Pedro logró captar que Cristo era el Mesías. Y le dijo entonces Jesús, tú eres un bienaventurado. Si nosotros entendiésemos que Jesús lo es todo. No estoy hablando de que Jesús sea una religión, sea el centro de una predicación, de que Jesús de que Jesús es todo. Esa expresión que Pedro hizo, tú eres el Cristo, eres el todo. Si nosotros entendiésemos que Jesús lo es todo,
Jesús podría bendecirnos igual que lo hizo con Pedro. Si nosotros entendiésemos que Jesús va más allá de que vengamos a la iglesia o no. Si nosotros entendiésemos esto, que Jesús no es parte de nuestra vida, que no es simplemente algo de lo que hablamos, sino que es todo, muchas cosas cambiarían. Él nos podría bendecir mucho, mucho más. Quiero que notes algo. Es que me encantan los detalles de la Biblia. Jesús preguntó esto en Cesarea. ¿Qué decían de él? Y ya saben lo que dijeron todos los discípulos, que la muchedumbre decía que era uno de los profetas, Jeremías, Juan el Bautista, quizá Elías. Algunos de los profetas dicen que eres, Señor. ¿Saben lo que hizo Jesús en Cesarea? ¿Saben lo que hizo Jesús en medio de aquellos que creían que Jesús era un profeta? Únicamente profetizar. Fíjate, Mateo 16, 21. Desde ese entonces, que él sabía que la multitud pensaba que él era un profeta, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos lo que le era necesario. Hablando en futuro, lo que le era necesario, de que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Qué estaba haciendo Jesús aquí? Profetizar. En Cesarea no encontramos ningún milagro, por lo menos la Biblia no lo recoge. No encontramos ninguna señal, ninguna sanidad, ningún prodigio. La gente creía que él era solo un profeta. Jesús se ciñó nada más a profetizar. Y es que Jesús solo puede hacer por ti lo que tú crees que el Señor puede hacer por ti. De hecho, él mismo enseñó en Mateo 9:29, conforme a vuestra fe os será hecho. Conforme de lo que tú creas que soy yo, puedo hacer por ti. Y mi pregunta es, ¿y si todos hubieran creído que Jesús era el Cristo? ¿Y si Cesarea? ¿Y si toda esa multitud, en vez de decir que simplemente era un profeta, que gloria a Dios? ¿Y si en vez de decir que era Juan el Bautista, Elías, toda esa muchedumbre hubiera dicho, no, Él es el Cristo? Jesús se hubiera comportado como tal, como el Cristo. ¿Y si todos saliésemos de aquí creyendo lo que creyó Pedro? Verdaderamente de que Jesús es el Cristo. De que Jesús es el todo de nuestra vida. No es es el todo de nuestra vida. Yo estoy convencido que muchos más milagros sucederían entre nosotros. Que mucha más gente conocería de Dios. Que multitudes conocerían y creerían en el nombre del Señor. Pero olvídate de la multitud. ¿Y si tú creyeras que Jesús es el Cristo? Y si tú fueras como Pedro en esta noche y dijeras, no, tú lo eres todo, Señor. Verdaderamente tú lo eres todo, Señor. No hay nadie como tú. Por ti es que me levanto, por ti es que me acuesto. Tú eres el centro de mi vida, tú eres la razón de mi existencia, tú eres el todo de mi vida. Y si tú en esta noche sales de aquí reconociendo a Jesús como el todo, como el Cristo, como el Mesías, como lo reconoció Pedro, muchas cosas van a cambiar en tu vida. Muchas cosas cambiarían en tu casa, en tu salud, en tu matrimonio, en tu hogar, en todo lo que tienes, en todo lo que eres. Muchas cosas cambiarían. Me encantan las primeras palabras de Jesús. Cuando escucha a Pedro decir, tú eres el Cristo, él le dijo, ¿sabes qué, Pedro? Bienaventurado eres. Tú eres una persona bendita porque me has considerado el Señor. Me has considerado el Mesías. Y es que somos bienaventurados cuando creemos en Jesús. Somos bienaventurados, bendecidos, dichosos, felices cuando colocamos a Cristo como el centro de nuestras vidas. Cuando nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, somos más que bienaventurados. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué no nos ponemos de pie en esta noche y cerramos nuestros ojos al Señor? Y quizá ahí de donde estés puedas decirle, Señor, tú eres el Cristo. Señor, tú lo eres todo para mí. Tú eres la razón de mi vida.
Hermano, qué bendición más grande que nosotros podamos decirle al Señor: tú eres el Cristo. Tú eres el Mesías, tú eres esa promesa preciosa que se dio desde el Edén. Tú lo eres todo, Señor. Qué bendición más grande es reconocer al Señor como el Salvador de nuestras vidas, como aquel que todo lo llena. Te adoramos, Jesús. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú lo eres todo para nosotros, Señor. Tú eres el centro de nuestra vida. Tú eres la razón de nuestro existir. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Dele las gracias al Señor. Dele las gracias. Dele las gracias al Señor. Te adoramos, Maestro. Te adoramos, Señor, porque tú eres digno de recibir toda gloria y toda alabanza. Tú eres digno, Señor, de recibir la gloria y la alabanza porque tú eres el Cristo. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Te adoramos, Jesús. Gracias, 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 Señor.